Era más que un auto, era una obra de arte mecánica, un símbolo de rebeldía y la obsesión de una estrella de Hollywood en la cúspide de su fama. Pero desde el momento en que fue creado, una sombra parecía seguirlo. Advertencias proféticas, un hombre malvado y una cadena de decisiones fatales llevarían a una tragedia que conmocionó al mundo. Esto no es solo la historia de un accidente, es la historia de cómo un Porsche 550 Spyder plateado se convirtió en el objeto endemoniado más infame de la historia. Origen y contexto histórico. La máquina y el ícono. El Porsche 550 Spyder, la joya de la ingeniería alemana. El 15 de julio de 1955, en las instalaciones de Porsche en Stuttgart, Alemania, se completó la fabricación del chasis número 550-0055, un vehículo de competición de producción limitada del que solo se construyeron 90 unidades entre 1953 y 1956. Este Porsche 550 Spyder, con su elegante carrocería plateada, un interior de cuero rojo y franjas decorativas del mismo color en los guardabarros traseros, estaba destinado a cruzar el Atlántico y llegar a un nuevo dueño en la costa oeste de Estados Unidos, el actor James Dean. La adquisición de este vehículo fue el resultado de la ardiente pasión de Dean por el automovilismo. Ya un corredor aficionado con un Porsche 356 Speedster, el actor se había impacientado por competir en las próximas carreras de Salinas. Cuando un Lotus Mark IX que había encargado se retrasó, Dean canceló el trato y optó por el 550 Spyder, un modelo mucho más potente y agresivo. El 21 de septiembre de 1955, el coche le fue entregado por el distribuidor de Porsche Johnny von Neumann en Competition Motors. El 550 Spyder era una máquina de carreras pura, lo que lo hacía extraordinariamente rápido y al mismo tiempo intrínsecamente peligroso. Equipado con un motor Furman de 1.5 litros y 4 cilindros, producía 110 caballos de fuerza. Una cifra modesta para los estándares actuales, pero formidable para un coche que pesaba apenas 550 kilogramos. Podía alcanzar una velocidad máxima de hasta 230 kilómetros por hora. Su diseño con motor montado delante del eje trasero le confería una distribución de peso equilibrada, ideal para el manejo en circuito, pero su bajo momento de inercia podía llevar a una rotación repentina y difícil de controlar, especialmente en carreteras abiertas. El apodo y el presagio. El nacimiento de Little Bastard. El célebre apodo del coche, Little Bastard o Pequeño Bastardo, ha sido objeto de debate entre historiadores. Una de las teorías más difundidas sostiene que fue un nombre cariñoso y mutuo entre Dean y su amigo el conductor de acrobacias Bill Hickman, quien lo apodaba Pequeño Bastardo, mientras Dean lo llamaba Gran Bastardo. Otra versión, documentada por amigos cercanos del actor, sugiere que el apodo fue un acto de rebelión. El presidente de Warner Bros., Jack L. Warner, supuestamente había llamado a Dean un pequeño bastardo por negarse a abandonar su tráiler. Dean, desafiando la prohibición del estudio de correr durante la filmación de su última película, Gigante, bautizó el coche como Little Bastard y lo usó en las carreras para contradecir abiertamente a Warner. El apodo no fue el único detalle ominoso que rodeó al coche. Una semana antes del fatal accidente, el actor británico Sir Alec Guinness se encontró con Dean en Los Ángeles. Al ver el Porsche, Guinness sintió un mal presentimiento y, en sus propias palabras, lo encontró siniestro. Le advirtió a Dean en un tono que apenas reconoció como propio: «Si te subes a ese coche, estarás muerto para esta misma hora la próxima semana». Dean se rió de la advertencia, pero el presagio se cumplió de forma casi profética. El coche, por su propia naturaleza de máquina de carreras, era una fuerza indómita,
La historia de Guinness eleva la tragedia de un mero accidente de tráfico a la categoría de un suceso preordenado. La muerte de un ícono de solo 24 años y en la cúspide de su fama no es fácil de aceptar como una simple coincidencia. La advertencia de una figura de autoridad como Guinness, unida a la reputación de un coche intrínsecamente peligroso, convirtió al Porsche en una bestia que consumió a su conductor, transformando un hecho trágico en un mito con su propio destino. El apodo Little Bastard personificó al coche, haciéndolo un personaje más en la fatalidad y no solo un objeto inanimado. El evento fatídico, la tragedia en la Ruta 46, un viaje inacabado. La cronología del 30 de septiembre de 1955. El 30 de septiembre de 1955, James Dean y su mecánico, Rolf Wuthridge, se preparaban para ir a las carreras en Salinas. El plan original era remolcar el Porsche en una camioneta, con el amigo y conductor de acrobacias de Dean, Bill Hickman, al volante, mientras Wuthridge y el fotógrafo Sanford Roth viajaban en otro vehículo. Sin embargo, a mitad de camino, Dean decidió bajar el Porsche del remolque para conducirlo él mismo, con el fin de acostumbrarse a él y asentar el motor, una sugerencia de Wuthridge. La prisa de Dean fue evidente. Un policía de tránsito lo detuvo y al reconocerlo, solo le dio una advertencia para que redujera la velocidad, sin llegar a multarlo. Este incidente, poco antes de la colisión, se ha interpretado como un detalle ominoso que subraya el carácter indómito tanto del coche como del actor. El choque y sus consecuencias. Hechos del accidente. El trágico suceso ocurrió alrededor de las 5:45 p.m. en la intersección de las rutas 46 y 41, cerca de la pequeña ciudad de Cholame, California. Un Ford Tudor sedán de 1950, conducido por Donald Turnipseed, un estudiante de 23 años y veterano de la Marina, viajaba en la dirección opuesta al Porsche. Turnipseed giró a la izquierda en la intersección para entrar en la ruta 41, cruzándose directamente en el camino del 550 Spider de Dean. Aunque los reportes iniciales estimaron que Dean viajaba a una velocidad de hasta 135 km por hora, 85 millas por hora, análisis forenses modernos sugieren que no iba a más de 96.5 km por hora, 60 millas por hora, una velocidad considerable, pero no tan extrema como se ha mitificado. El impacto destrozó la parte delantera derecha del Ford y redujo al Porsche a una pila de metal irreconocible. Las consecuencias del choque fueron desproporcionadamente trágicas. James Dean murió instantáneamente por una fractura de cuello. Wuthridge fue arrojado del vehículo y, a pesar de sufrir graves heridas, sobrevivió al accidente. Por otro lado, Donald Turnipseed sufrió solo heridas leves. Wuthridge, quien sobrevivió a la colisión, moriría años más tarde en otro accidente de tráfico en Alemania en 1981. La narrativa popular del choque se ha centrado en la supuesta audacia y exceso de velocidad de Dean, lo que habría provocado su destino fatal. Sin embargo, una revisión de los hechos, una velocidad menor a la rumorada, el giro de Turnipseed como causa directa del impacto y la supervivencia casi ilesa del conductor del Ford expone un elemento de fatalismo que resulta difícil de conciliar con una explicación puramente racional. Ante una tragedia tan desproporcionada, en la que un ícono muere de manera tan abrupta y el otro conductor escapa sin apenas rasguños, la mente humana tiende a buscar una causa más profunda y mística. El coche, con su apodo ominoso y el presagio previo, se convirtió en el candidato perfecto para asumir la culpa de la fatalidad, llenando un vacío narrativo y transformando un accidente evitable en un destino preordenado. La génesis de la leyenda, la maldición del Little Bastard. Tras el accidente,
El Porsche 550 Spyder, declarado siniestro total por la compañía de seguros, inició una nueva vida en el folclore automovilístico. Las historias sobre los restos del coche, que supuestamente siguieron causando tragedias, crearon la leyenda de la maldición del Little Bastard. Sin embargo, es fundamental separar la narrativa popular de los hechos verificables para comprender cómo se construyó este mito. El primer punto de controversia radica en quién compró los restos del vehículo. Algunas fuentes señalan a George Barris, el famoso personalizador de coches, como el comprador, por una cifra de $2.500. Sin embargo, otras fuentes, incluyendo al historiador de Porsche Lee Raskin, sostienen que los restos fueron comprados de la compañía de seguros por dos doctores, Troy McHenry y William Eshreck, por $1.092, quienes luego vendieron lo que quedaba del chasis a Barris. Esta contradicción es un indicio temprano de la fluidez de la narrativa que rodearía el coche, una narrativa que Barris, con su reputación de showman, pronto capitalizaría. El folclore de los componentes despiezados. La maldición se manifestó de manera más prominente a través de las historias de los componentes del coche que se vendieron y causaron desgracias a sus nuevos dueños. La siguiente tabla desglosa estos incidentes, comparando el folclore con los hechos verificados. La gira de la muerte y la desaparición final. La leyenda se amplificó cuando Barris, en lugar de intentar restaurar el vehículo, decidió explotar su notoriedad. Prestó los restos al Consejo de Seguridad de Los Ángeles, que montó una macabra gira itinerante por California para concientizar sobre la seguridad vial. La revelación de que el coche en exhibición era una réplica cruda o una maqueta construida por Barris es un hecho crucial. Esto significa que, incluso si los incidentes durante la gira fueran ciertos, el objeto que los causaba no era el Porsche original, sino una réplica, lo que profundiza el misterio y sugiere que la maldición se había convertido en una entidad propia, divorciada del objeto físico. Durante la gira, el coche fue protagonista de más incidentes. Un incendio misterioso en un taller de almacenamiento en Fresno en marzo de 1959 destruyó todo a su alrededor, pero dejó el Porsche con solo 2 neumáticos derretidos y la pintura chamuscada. El clímax de la leyenda llegó en 1960, cuando el coche desapareció misteriosamente de un vagón de tren sellado mientras era transportado de Miami a Los Ángeles. Muchos creen que Barris fabricó la historia para asegurar que el mito perdurara. La contradicción entre quien poseía originalmente los restos y la revelación de que Barris exhibió una réplica de la carrocería original apunta a un maestro de ceremonias del mito. George Barris, conocido como el rey de la personalización y por crear el Batmobile y el Monster Coach, no era solo un diseñador, sino un agitador publicitario y showman. Entendió el valor de la curiosidad mórbida y tejió eventos reales y ficticios para crear una historia de terror que, en última instancia, fue su creación más exitosa. Curiosamente, a pesar de la desaparición del chasis, la leyenda ha cobrado vida en el siglo XXI. La transmisión original del Porsche, verificada por el historiador Lee Raskin, resurgió en 2020 y fue adquirida por el coleccionista de objetos paranormales Zach Bagans por $382,000. La pieza ahora se exhibe en su museo embrujado en Las Vegas. Este hallazgo no solo demuestra la persistencia del mito, sino que también fusiona la historia automovilística con el mundo del folclore paranormal, confirmando el estatus del Porsche como un artefacto de doble naturaleza. Análisis y conclusión. Un mito para un ícono. La historia del Little Bastard es un estudio fascinante sobre cómo una tragedia puede ser transformada en un mito cultural perdurable. La narrativa de la maldición no se basa en hechos verificables, sino en una cadena de coincidencias, sesgos cognitivos y la necesidad humana de encontrar un sentido profundo a la muerte de un ícono de la rebeldía y el espíritu indómito de la juventud de los años 50. Desde una perspectiva racional,
los eventos que se atribuyen a la maldición pueden explicarse como simples coincidencias. La práctica de correr con piezas de coches siniestrados es inherentemente arriesgada, y el hecho de que corredores aficionados como los doctores Esherick y McHenry sufrieran accidentes en una carrera es, estadísticamente, plausible. Sin embargo, la mente humana, una vez que la idea de una maldición ha sido sembrada, es propensa al sesgo de confirmación. Busca y resalta la evidencia que apoya la creencia, mientras ignora la que la contradice. Por ejemplo, el hecho de que el Dr. Esherick sobrevivió y murió por causas naturales décadas después. El coche en sí mismo era una fuerza peligrosa. Con su construcción de aluminio extremadamente ligera, el Porsche 550 Spyder ofrecía poca protección a sus ocupantes en caso de colisión, lo que hacía que cualquier accidente fuera potencialmente fatal. La trágica muerte de Dean, aunque fue el resultado directo de un accidente de tráfico evitable, no pudo ser aceptada por la opinión pública. La poderosa narrativa de la maldición del coche sirvió como una forma de procesar el luto colectivo por la muerte prematura de un actor que simbolizó la rebeldía y el espíritu indómito de la juventud de los años 50. En última instancia, la historia de Little Buster es más que un simple cuento de fantasmas. Es un reflejo del impulso humano de encontrar un significado cósmico en la tragedia. El Porsche de Dean se transformó de un vehículo de competición en el arquetipo perfecto del objeto malvado en la cultura estadounidense. El mito perdura no por la veracidad de sus hechos, sino por su poderosa resonancia con una de las leyendas más perdurables de Hollywood. La idea de vivir rápido, morir joven y el trágico destino de una estrella que, al igual que el coche que conducía, era tan salvaje, indómito y efímero como su propia fama. La leyenda continúa, garantizando que el legado de Little Buster viva para siempre.